Buenos días para todos y para todas. Demos gracias a Dios que ya han terminado nuestras fiestas patronales. Hoy para algunos todavía es día de descanso. Y mañana de nuevo a las labores. Pero otros nos incorporamos hoy a nuestros trabajos ordinarios, nuestros trabajos del día a día. Demos gracias a Dios por todas estas bondades que ha tenido con nosotros y nosotras a lo largo de todo este tiempo de vacación. Es 7 de agosto y hoy vamos a escuchar precisamente la homilía de ese día, 7 de agosto, pero de 1977. La homilía se titula El Divino Salvador del Mundo. Monseñor va a comenzar agradeciendo a todos los que participaron de las fiestas de 1977. Es su primera fiesta patronal de San Salvador que vive Monseñor Romero. Él entró el 22 de febrero de 1977 y escribió su primera carta pastoral en la Pascua de 1977 y su segunda carta pastoral el 6 de agosto de 1977, cargado ese año para Monseñor Romero. Como es tradición, los días domingo nos corresponde estudiar los textos de la Sagrada Escritura, la liturgia que nos manda la Iglesia Católica, en ese orden que se tiene. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, que lamentablemente es un libro que los hermanos de las iglesias evangélicas le llaman apócrifo. Nosotros le llamamos deuterocanónicos. Es uno de los libros que se agregaron porque no están en la Biblia hebrea, pero están en el idioma arameo y se fueron agregando. Sabiduría 18, del 6 al 9, dice lo siguiente: La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La sabiduría. El libro de la sabiduría describe hechos de personas, hechos de grupos, hechos de pueblos que han comprendido el saber de Dios, que han entendido lo que Dios quiere. En medio de la persecución, ¿se puede ser fiel? Sí. ¿A escondidas? Sí. Se puede. Es lo que describe la sabiduría. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 11, del 1 al 2 y del 8 al 19, y dice lo siguiente: Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos.
Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y así, de uno solo, y en este aspecto ya extinguido, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que le ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bella descripción la que hace esta carta a los hebreos, que antes se pensó que la había escrito San Pablo. Hoy sabemos que es una carta anónima, escrita al pueblo original, con el pensamiento original, para que recuperaran el pensamiento original. Carta a los hebreos. Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 32 al 48, dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque su Padre, que ha tenido bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan alforjas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones, ni corroe la polilla. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Tengan bien puesta la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes.
El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estas son las lecturas que sirven de contexto para la homilía de Monseñor Romero. Homilía que hemos dicho se llama El Divino Salvador del Mundo. Ha presentado Monseñor ya su segunda carta pastoral y va a reforzar el contenido de esa carta con sus palabras para que seamos y sigamos siendo fieles. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, en esta semana la Iglesia de la Arquidiócesis ha vivido su gran apoteosis patronal. Yo quiero felicitar al pueblo por su fervor, por su entusiasmo para con su divino patrono y agradecer de manera especial a todas las personas, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que contribuyeron de una u otra forma a esta esplendorosa festividad del Divino Salvador. También esta semana nos deja un saldo de luto. El jueves dimos sepultura en Cojutepeque a un sacerdote venerable de nuestro presbiterio, al padre Manuel Guardado, de 79 años de edad. Una vida oculta como la violeta, pero como la violeta llena de una hermosura muy espiritual. Un hombre muy inteligente, era doctor y pasaba su vida estudiando. Un ejemplo de una ancianidad que está al día en el pensamiento de la Iglesia. Entre los testimonios de su entierro, me gustó mucho escuchar al padre párroco de Cojutepeque, el padre Ayala, decir que a pesar de la diferencia de edad, el padre Guardado era para él un guía. Y con él comentaban, él vivió intensamente esta renovación de la Iglesia en el Concilio Vaticano II y en Medellín, y en vez de escandalizarse, como muchos más jóvenes que él, sabía que la Iglesia no se puede equivocar. Amaba a su Iglesia y por eso la siguió hasta el final de su vida. Y a pesar de sus 80 años, el padre Guardado era un hombre al día con el pensamiento de la Iglesia. Como quisiéramos que ese espíritu de un anciano se trasladara a toda la comunidad y a todas las edades para ponerse al día con el pensamiento de la Iglesia. Esta es precisamente la lástima más grande de nuestro tiempo, el no querer comprender a esta Iglesia. Y a pesar de todas las cosas de esta semana, y mejor dicho, valiéndose de la historia concreta de nuestra patria, de nuestras familias, de nuestras diócesis, Dios está operando su salvación. Ayer les anunciaba que va a salir publicada una pastoral, una carta pastoral es el magisterio con que los obispos presentamos las orientaciones a la diócesis. Y en esta pastoral queremos precisamente orientar a muchas mentes confusas, los que por buena voluntad se sorprenden de estos cambios actuales de la Iglesia, como que tambalea su fe y dudan. Y les queremos decir allí que no hay razón para dudar. Los que con mala voluntad persiguen a la Iglesia, esos son pecadores contra el Espíritu Santo, y eso, si no es una gracia muy especial de Dios, es lástima, costará convertirnos. La pastoral
pastoral va dirigida pues al pueblo bueno, al pueblo de buena voluntad, o aquellos que duran con buena voluntad buscando la luz y la verdad. Y no perdemos la esperanza tampoco de que también los de mala voluntad, los que la persiguen y calumnian, los que, como dice la Sagrada Escritura, han pervertido su corazón por servir más a las criaturas que al Creador, pidamos, hermanos, para que todos nos convirtamos de verdad al Señor. Y en esa pastoral está el pensamiento que hoy se ilumina maravillosamente con la palabra de Dios. Uno de los cambios de la iglesia actual es haber roto esa dicotomía, esa separación entre la iglesia y el mundo, porque también ha comprendido la unidad de la historia profana con la historia de la salvación. Se había creado en nuestra espiritualidad, en nuestro modo de pensar como iglesia, que el mundo era despreciable, que la historia profana de los hombres era como un paramientras, como un tiempo de prueba, y que iba paralela con la historia espiritual de la salvación de Dios. Había una separación casi infranqueable entre lo material y lo espiritual, entre lo profano y lo sagrado. Y se aconsejaba una especie de conformismo. Pasemos la vida, la historia como se pueda, y ya vendrá el cielo, la salvación eterna. Procuremos no condenarnos en el infierno. Y así teníamos de la historia algo separado a nosotros. Pero cuando la iglesia actual, profundizando en su meditación, sobre todo en la palabra de Dios escrita en la Biblia, llega a descubrir que Dios tiene un designio para salvar a los hombres, precisamente valiéndose de su historia profana, que es en la historia de su pueblo de Israel, donde Dios va tejiendo su designio de salvación. Y ese paradigma se realizará en las historias de todos los pueblos. La historia de El Salvador, con sus próceres, con su política, con sus propias lacras, con sus propias cosas buenas, con sus preocupaciones, es la historia de los salvadoreños. Y en esa historia de los salvadoreños es donde Dios quiere encontrarse con los salvadoreños y salvarlos. Hasta aquí vamos a llegar. Es la introducción. Yo sé que tal vez algunos de ustedes no estaban familiarizados con esta unificación de la historia de la salvación con la historia profana. Vamos a seguir escuchando en la segunda parte a Monseñor Romero. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de su programa La Misión del Evangelio, transmitiendo a través de Radio Latinoamericano, Radio La Chivaza, Radio Cristo Salvador y Radio Vicentina. Estamos escuchando la homilía de Monseñor Romero del 7 de agosto de 1977. Nos habíamos quedado en el momento en que Monseñor explica la unidad de las dos historias, historia de la salvación y la historia profana. Dios nos salva después que nos morimos. Dios nos salva mientras vivimos. Esto muchos predicadores no lo logran comprender. Por eso muchas veces la gente cree que la fe es algo como un banco. Yo voy creyendo hoy, para cuando me toque dar cuentas, me va a ir bien. Yo voy haciendo buenas obras, para cuando me toque dar cuentas, la voy a pasar bien. Dios salva en la historia. Dios quiere salvarnos en el Salvador. Dios quiere salvarnos
en Guatemala, en Estados Unidos, donde quiera que nos escuche. Dios se mete en la historia para salvarnos. No hasta que nos muramos. Cuando nos muramos será nuestro encuentro definitivo con el Padre, pero aquí es donde comienza nuestra salvación. Sé que no es fácil. De hecho, muchos siguen predicando eso de que aquí hay que sufrir para gozar allá. No, aquí hay que dejar de sufrir y gozar. Hay que disfrutar la vida. Hay que pasar haciendo el bien. Hay que tener tesoros para compartirlos, no para guardarlos. La iglesia no es capitalista para vivir de la acumulación. Guarden todo, no den a nadie nada. Sigan acumulando, métanle más a los graneros. Hagan graneros más grandes. Eso no es católico. Eso no es cristianismo. Si tenemos tesoros, los tesoros son para compartir. ¿Cuál es nuestro tesoro? Compartamos nuestro tesoro. Sigamos entonces escuchando a Monseñor en esta homilía del 7 de agosto de 1977. Oigamos a Monseñor. Como reino de Dios en esta tierra, ama esa historia, ama a la patria más que ningún otro, pero como reino de Dios, quiere que el reino de Dios se refleje en todas las páginas de la historia, y por eso, porque se ha identificado más con este mundo, con esta historia, la Iglesia tiene que ver las sombras del misterio de la iniquidad que es el pecado, porque si la historia profana, por su parte, no coincide con la salvación, con los designios salvíficos de Dios, es por su culpa, es porque los hombres, los salvadoreños, hemos hecho pecaminosa, hemos hecho reinar el pecado en la historia, y la Iglesia que está con Dios y no con el pecado, tiene como misión derribar el pecado de la historia. De allí que tiene que haber momentos muy conflictivos entre la Iglesia y la historia, porque ella no puede tolerar el pecado y sabe que su misión es santificar la historia de El Salvador, liberarla de todo aquello que la hace esclava del pecado. Esta es la misión de la Iglesia y de los que formamos la Iglesia. No solo de los sacerdotes, sino de también ustedes, queridos católicos. Los bautizados son el reino de Dios. Y así escuchamos en el Evangelio de hoy la palabra dulcísima de Cristo a sus apóstoles, a sus católicos. No temáis, pequeño rebañito. Qué título más hermoso. Parece como despectivo. Como cuando uno piensa, de ver que en la muchedumbre de la bajada y en la misa de campaña del 6 de agosto solo había pueblo, no había gente distinguida. Sí había mucha gente distinguida, pero a lo que a la Iglesia le interesa no es, ella no se apoya en la categoría social, económica o política de la gente, el pueblo precisamente, ese pueblo que sigue a Cristo con entusiasmo, esa es la auténtica historia. No aquellos que ponen ídolos en la historia para apartar la adoración del verdadero Dios. Y por eso el pueblo auténtico de Cristo, el pueblo auténtico de Dios, aunque se califique así, el pueblo, es el pequeño rebañito. No es cantidad de gente ni cualidad de gente lo que a Dios le interesa, sino aquel pequeño rebaño escogido por Él, porque a Él le ha entregado el reino. No temáis, pequeño rebaño, porque a vosotros se os ha entregado el reino. Y en la primera lectura, cabalmente, es ese pueblo escogido de Dios. Qué bella aparece la historia de la salvación en las tres lecturas de hoy. Sería una bella clase de catequesis la que yo quisiera dar ahora. Una revisión de la historia de la salvación que comienza con aquella vocación de Abraham. San Pablo, si es de él, porque hoy la crítica estudia muy a fondo la carta a los hebreos, pero sea quien sea el autor,
la carta a los Hebreos es un análisis de la historia de Israel, en la cual está inyectada la historia de la salvación. Un israelita, pastor humilde, es escogido por Dios, siempre los pobres. Y a este pastor de Israel, Dios le dice: te he escogido, deja tu parentela y tu tierra, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Y este hombre cree. Esta palabra de este domingo es un llamamiento a la fe. Y el personaje más hermoso de esta fe es Abraham, padre de los creyentes. Porque escuchando de Dios que le dice: te he escogido, ven, te voy a mostrar una tierra, sin saber dónde es esa tierra, déjalo seguro, se desinstala y va creyendo a la palabra. Esta es la fe, creer a la palabra de un Dios que no me puede engañar, que Él sabe dónde es esa tierra, yo no sé dónde, pero yo dejo mi tierra, mi seguridad, mi ganado y me voy con Él. Y comienza a peregrinar, comienza la peregrinación de la fe, sin rumbo, sin destino. El destino más seguro es la palabra de Dios. Y Abraham camina sin rumbo, solamente dirigido por Dios. Otra prueba le va a hacer el Señor. Le ha prometido que de él van a ser un pueblo donde serán bendecidas todas las naciones del mundo. Pero ya es anciano. Y su mujer Sara es anciana y estéril. Lo imposible. Sin embargo, Dios lo ha dicho y cree. Y cuando un día la esterilidad de Sara se fecunda con su hijo Isaac, Abraham salta de gozo, porque de aquel hijo ha de descender el pueblo que Dios ha prometido. Y qué cosas absurdas de Dios. Le dice: me vas a sacrificar a tu hijo. Y Abraham, obediente, va con Isaac al monte y ya está dispuesto a clavar el puñal para sacrificar a su propio hijo de sus esperanzas. Porque, dice San Pablo comentando ese momento, Abraham sabía que Dios es capaz hasta de resucitar a los muertos. Es la fe lo imposible. Y ese momento en que Abraham va a matar a su hijo y Dios lo detiene porque solamente quería probarle su fe, lo compara con la fe de los cristianos que creen en aquel que murió en la cruz y resucitó y vive. Isaac es la figura del Cristo muerto, porque Dios lo pedía muerto, y resucitado, porque Dios le devolvió la vida. Abraham es el primer creyente en el misterio pascual. Aquel hijo de su esperanza ha surgido casi de la muerte, una muerte que le llevaba ya su obediencia y su fe en Dios. Y San Pablo alaba esa fe, como la fe de los cristianos que creen en un Cristo muerto, pero en un muerto que ha resucitado y vive por los siglos. Así la fe de Abraham es el signo de nuestra fe. Y cuando ese Abraham muere aún sin conocer la tierra que Dios le había prometido, sus hijos, los patriarcas del Viejo Testamento, viven de esa fe. Saben que Dios no puede engañar. Parecen ilusos en medio de los pueblos profanos. Y sin embargo aquella fe le da consistencia a esa historia. Cuando en Egipto un prisionero de los patriarcas es el principal en las horas difíciles de la historia de Egipto, y miren cómo Dios lleva la historia, no solo de su pueblo Israel, sino de Egipto, porque de Egipto va a partir otro capítulo precioso de la historia. Moisés es el confidente de Dios, y Dios le ha dicho: he oído el clamor de mi pueblo, quiero redimirlo. Tú vas a presentarte al faraón para decirle que deje salir a mi pueblo a la tierra que yo le tengo prometida. ¿Hasta cuándo Dios va a cumplir esa promesa de la tierra prometida a Abraham? Todavía no hay tierra en el mundo, y sin embargo la fe de Israel sigue esperando esa fe, pero ya se vislumbra la libertad de un pueblo oprimido. Y Moisés, a pesar de su incapacidad, ¿quién soy yo para presentarme al faraón con toda su potencia política, con su ejército, con sus carros, la prepotencia humana ante la pequeñez humana?
momentos de la historia de Dios. Y la esperanza y la fe anima a Moisés, y Dios está con aquel pueblo, y comienza el Éxodo, el segundo capítulo, el segundo libro de la Biblia. Léanlo, hermanos. En los momentos de la depresión de El Salvador, de nuestra tierra, no desesperemos. Mucho más difícil era la situación de Israel en Egipto. Y el Éxodo es el canto de victoria de Dios. Y la primera lectura de hoy del libro de la sabiduría capta precisamente ese momento en que el pueblo de Israel, en aquella noche santa, en que el ángel del Señor va a pasar matando a todos los primogénitos de Israel para castigar el crimen de Egipto que ha matado a los hombres de Israel. Hermanos, no hay crimen que se quede sin castigo. El que a espada muere, el que a espada hiere, a espada muere, ha dicho la Biblia. Todos estos atropellos del poder de la patria no se pueden quedar impunes. Y el ángel exterminador pasó por las tierras de Egipto, y aquella noche hubo llanto en los hogares de Egipto, porque Dios castigaba los crímenes del faraón. Qué terrible la autoridad cuando no cumple su deber, cuando quiere hacer prevalecer la fuerza de las armas contra la inerme impotencia de los pueblos. Lloraba todo Israel, y en cambio el pueblo oprimido comienza su éxodo. Y el libro sagrado nos ha leído hoy una de las páginas que comentan esa noche santa. Nos ha dicho el libro de la sabiduría: aquella noche los israelitas sintieron que Dios cumple su palabra. Iniciaron entonces la celebración pascual. Aquel comer la lechuga y el cordero matado era la primera Pascua. Desde entonces todos los años Israel celebraba aquella noche de la libertad, y pasó en Cristo a los cristianos la Pascua cristiana, que sigue siendo el recuerdo de un pueblo oprimido, pero al que Dios libera por su esperanza y su fe en el Señor. Y en Cristo, San Pablo y el Evangelio de hoy recogen toda esa historia, la historia sagrada que en Cristo comienza a hacerse la historia de todos los pueblos. Dichosos los pueblos que acogen a Cristo como Redentor. En Él está el cumplimiento de la promesa de Abraham. En Él está la realización de la libertad hecha por Moisés. En Él se cumplen todos los profetas y todos los patriarcas. Aquel pueblo que Dios prometió a Abraham y que Abraham comenzó a buscar sin rumbo, solo en la fe en Dios, fue el pueblo de Israel, que conducido por Moisés llega a la tierra prometida, que no es tanto una geografía, sino que es más que todo un pueblo de santos, de profetas, que llega a florecer en una virgen que será madre y será virgen, María, de cuyas entrañas nace por fin la promesa hecha a Abraham, el Redentor verdadero no solo de Egipto, sino de todos los pueblos, Cristo nuestro Señor. Por eso ayer, día del Salvador del mundo, el Salvador se estremece, porque siente que toda la emoción de Israel, toda la riqueza de las promesas de Dios, todo el anuncio de los profetas, está cumpliéndose en Cristo, nuestro patrono, nuestro Salvador, y en Él serán salvas todas las naciones, ha dicho Dios, y el Salvador también será salvo, y todos los pueblos que pongan en Él su confianza. No temáis, pequeño rebaño, le dice Cristo a su pueblo, porque aunque parezcáis insignificante, pequeño, a vosotros se os ha dado el reino. Vosotros sois Abraham, vosotros sois Moisés, vosotros sois el nuevo Israel, vosotros lleváis en las entrañas como vida la libertad, vosotros lleváis el canto de victoria, aunque aparentemente aparezcáis oprimidos, sufriendo el desprecio de los demás, la grosería de los poderosos, vosotros vais con Dios. Hasta aquí nos da el tiempo. Una lástima porque la homilía es preciosa, es bella, es ilustrativa, es catequética, pero no nos da el tiempo en el programa. Vamos a despedirnos este día con una canción, una alabanza, que precisamente hace alarde a eso, a lo que el Evangelio está diciendo. Hay que estar atentos, hay que estar en vela. Bendiciones para todos y para todas.
así el Hijo de Dios vendrá. Velen pues y estén preparados, porque no saben cuándo viene su Señor. Velen pues y estén preparados, porque no saben cuándo viene el Hijo de Dios. Tengan por cierto que si el dueño de un hogar supiera que le robará, les aseguro que su casa cuidará, para que nadie pueda entrar. Velen pues y estén preparados, porque no saben cuándo viene su Señor. Velen pues y estén preparados, porque no saben cuándo viene el Hijo de Dios. Estén alertas y prepárense,